Imago Dei, ¿quién soy? Hoy vamos a estar hablando sobre guiado, es decir, mi identidad se define en Dios, un Dios que me guía, un Dios que me da propósito, y por medio de ese propósito me muestra el camino hacia dónde debo andar, y allí mi identidad entonces está plena y completa. Así que bueno, bienvenidos otra vez a este espacio de amor, de expansión y sobre todo de trascendencia en nombre de la Iglesia de Cristo en San Antonio de los Altos, Miranda, Venezuela, y de mi persona Carlos León. Estamos felices de que nos acompañes otra semana más para reflexionar sobre esa palabra de Dios hermosa y maravillosa que nos agrega valor y nos agrega vida. Recuerda que el propósito de este espacio es precisamente eso, ¿no? Sumarte. Ayúdanos a sumarle a otros suscribiéndote y dándole un like y compartiendo, por supuesto. A nosotros, para poder estar aquí y sumar valor, agregar valor, son horas de trabajo o días a veces. Para ti sería solamente 2 segundos. Hazlo, por favor. Imago Dei, ¿quién soy? Guiado. Sí, Señor. No solamente he sido creado, no solamente caí, creado a la imagen y semejanza del Dios eterno, sino que caí y permití que la dictadura de la carne se impusiera en mi vida, pero esa dictadura se acabó y se acaba en tu vida si aceptas el Evangelio de Jesús, lo crees y lo obedeces a través del bautismo para el perdón de tus pecados. Entonces ya la carne puede ser dominada, sometida, porque ahora eres libre de la carne, eres libre del pecado, eres libre de la muerte. No es porque Dios sea caprichoso, que quiere que tú seas una persona religiosa, no se trata de eso, sino que el único mecanismo y lo único que puede combatir la carne en tu vida y esa dictadura del ego, de la carne, del yo que te somete, te domina y te lleva a hacer cosas que incluso tú no quieres, tú sabes que no quieres, la única forma de liberarnos de ella es por medio de ser redimidos a través de Jesús y de su Evangelio, recibir ese Espíritu Santo. Entonces sí, esa dualidad está en nosotros, hemos sido redimidos, si hemos obedecido el Evangelio, y bueno, y está esa carne que quiere salir y quiere gobernarnos, como lo vimos la semana pasada, pero tenemos más buenas noticias, sí, más buenas noticias. Dios no solamente nos redimió, sino que nos guía ahora que somos redimidos a el mejor puerto, al mejor destino, sobre todo a los cielos. ¿Y cómo nos guía? Dándonos un propósito. Y eso determina fundamentalmente nuestra identidad, porque no podemos ser sin propósito. Sin propósito nuestra identidad está vagando, divagando a la deriva. Y Dios nos deja un plan claro a seguir para que nosotros entonces nuestra identidad esté completa, esté yendo por ese mapa de camino y así poder entonces tener esa vida plena, satisfecha aquí en la tierra, no sin desafío, porque desafío vamos a tener mientras que llegamos a los cielos. Así es, el Señor nos dejó un propósito vital para vivir aquí mientras que llegamos a los cielos, para poder estar completos y plenos. Si no vivimos en ese propósito, bueno, de hecho, las personas sin propósito o con propósitos temporales, y esos propósitos temporales quizás los alcanzas o no los alcanzas, pero una vez que alcanzan esos propósitos temporales, o de pronto no los logran, se sienten vacíos. Porque una vida sin propósito es una vida vacía. Y como les he dicho en anteriores oportunidades, a veces las personas no están deprimidas, sino lo que están es vacías, sin propósito, sobre todo sin propósito eterno, sin propósito vital. Ya hemos hablado de una serie de estudios el año pasado y está ahí en nuestro canal de YouTube. Está toda una serie de estudios en una playlist sobre este propósito, un año con propósito, y te invitamos a indagar más sobre él con más profundidad. Pero bueno, en este espacio hoy queremos animarte a vivir para tener esa identidad plena en tu propósito vital. El tema de hoy es guiado, es decir, Dios te guía por medio de un propósito que te permite a ti entonces tener ese camino seguro, ese camino o andar con certeza. Un barco cuando no tiene un destino, un puerto, está a la deriva. Y sabemos que eso es peligroso para el barco. Tarde o temprano va a hundirse. Nosotros de la misma manera, cuando no tenemos un destino, cuando no tenemos un propósito, vamos a la deriva y no puede ser un propósito temporal, porque los propósitos temporales, como la misma palabra lo dice, tienen fecha de vencimiento. Nosotros fuimos diseñados para cumplir propósitos, sí, pero sobre todo cumplir un propósito eterno en nosotros, o aquí en la tierra. Ese propósito vital Dios lo deja claro en su palabra cuando nos dice
que debemos amarlo a Él por sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. O sea, cuando le preguntas a Jesús cuál es el mandamiento más importante, y luego cita el segundo sin haberle preguntado por él, pero lo cita, y el segundo es semejante, es decir, igual en importancia y tiene que ver con el amor, que es amar a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el propósito vital por el cual Dios nos llama a estar aquí. Si no tenemos amor por Él y no tenemos amor por nuestros hermanos, estamos perdiendo el tiempo, no estamos viviendo con plenitud. La vida basada en la carne es una vida egoísta, pensando primero en yo, segundo en yo, tercero en yo, y si queda algo, para yo. Es decir, no dejamos espacio para amar a Dios en nuestras vidas, para amar al prójimo. Nuestra vida se basa sencillamente en mis deseos, en mis necesidades, en mis preocupaciones, en mis dolores, en mis dramas. Y por supuesto voy a tener muchos dramas, porque una vida basada en esa forma lo que hace es ser más dramática y más dolorosa de lo que debería ser tu vida aquí en la tierra. Dios desea que tú cumplas ese propósito vital. De hecho, el mismo Jesucristo no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en entrega por muchos. Esa es la muestra del amor de Dios, o la mayor muestra del amor de Dios y de Jesucristo, que pone la vida por nosotros. Juan capítulo 15, no hay mayor amor que este, que alguien, o que alguien ponga la vida por esa persona, por un amigo. Y ese amor, o como dice Primera de Juan, ese amor de Dios lo vemos vemos el clima del amor de Dios al enviar a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. Entonces, el amor de Cristo es un amor servicial, un amor sacrificial, un amor entregado, y nosotros como seguidores de Cristo, que venimos aquí a cumplir ese propósito vital, debemos amar de la misma manera al Padre y por supuesto al prójimo. No es que no nos vamos a amar nosotros, pero debemos amarnos a nosotros como al prójimo como a nosotros mismos. Nos debemos dar prioridad, pero sobre todo debemos darle prioridad a Dios. No debemos principalmente pensar en nuestras necesidades, porque lo que hacemos es reforzar la carne y el ego nosotros que está allí, que quiere salir todo el tiempo. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. No en vano Jesucristo dice, y lo reseña Pablo en el libro de los Hechos, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, ganamos más y realmente mostramos el amor de Dios no con palabras, como también lo señala muy bien Primera de Juan, que no debemos amar en palabras, sino que debemos amar en hecho y en verdad. Entonces, la mejor forma de cumplir con este propósito vital y demostrar el amor no es quedarnos en palabras, sino con hechos. ¿Y cuáles son los mejores hechos para mostrar a alguien que realmente nos interesa y que le amamos? Sirviéndole. Y por eso te invito en la semana. Ya comienza tu domingo, comienza tu semana con el domingo. Vas a tu iglesia, te congregas, te llenas de esa fuerza espiritual que necesitas, y más en estos tiempos. No puedes estar alejado de esa comunión con Dios y con los hijos de Dios los domingos. Lo necesitas, sí o sí, un ambiente que te sume. En medio de ambientes tan negativos, tristes y depresivos que nos rodean, es necesario ir a un ambiente que nos agregue valor, y el domingo te vamos a agregar con todo el amor del mundo, mucho cariño, y con todo el cariño del mundo, mucho valor para la gloria de Dios, por supuesto. Te congregas y haces tu plan en la semana. Ok, ¿cómo voy a hacer esta semana para salirme de mi burbuja, de mi zona de comodidad, de confort, o de mi zona de lamentación, e ir a bendecir a otros? Entonces, acciones concretas: al vecino, al compañero de trabajo, al amigo, lo invitas para la iglesia, o con una escucha empática, o le compartes la palabra, o le llevas una harina pan, o oras por la persona, o te pones o le mandas un mensajito si no lo has visto: mira, estás bien, aquí estoy a la orden si necesitas algo, y haces un plan de acción. Y tienes que hacerlo, y con horario y todo, porque si te quedas solamente en la palabra, el cerebro no distingue la realidad de la ficción. Y hay muchas personas que hablan y hablan y hablan y hablan, y dicen y dicen y dicen, y no hacen, pero en su mente, en su corazón y en su ego creen que hacen mucho. No, ponlo en agenda. Agenda el amor de Dios, agenda el amor al prójimo a través de servir a Dios y servir al prójimo con acciones específicas durante la semana, para que así puedas cumplir con ese propósito vital. Y créeme que ese acto en sí no solamente te va a dar o va a estar pavimentando ese camino para que tu vida sea más fluida mientras que llegas a los cielos, sino que mientras que practicas
este acto tan hermoso como es el amar por medio del servicio, en ti se segrega oxitocina, que lo estás haciendo. En la persona que está recibiendo el acto de servicio se segrega oxitocina, y la persona que ve en ese acto de servicio también se segrega oxitocina, la hormona de la felicidad, la hormona del amor. Y esa hormona es la mejor para combatir el cortisol que vimos en la era de, bueno, del estrés, la era de la angustia, de la ansiedad, y eso segrega cortisol, o del enojo, andamos irritados, insoportables, y el cortisol es inflamatorio, el cortisol enferma muchísimo, activa las células cancerígenas con facilidad. ¿Y cómo lo combatimos? No hay mejor medicina para el cortisol que el amor, que la oxitocina. Entonces te da hasta bienestar físico, te desinflama el amor. Entonces, bueno, de todas, el consejo de Dios te hace ganar en los cielos principalmente, porque Él quiere que vayas a los cielos, pero te hace ganar aquí en la tierra. Entonces, bueno, vive con ese propósito vital que te va a segregar mucha oxitocina mientras que llegas a los cielos, pero sobre todo te va a permitir fluir hacia allá arriba, hacia la eternidad. Que Dios te bendiga y recuerda que Dios no quiere solamente, insisto, tu eternidad, sino también quiere tu transformación. Así que recibe esta palabra, ponla en práctica para que seas transformado. Te amo en Cristo.